Nos están acompañando los 4 conferencistas que tuvimos en el día de hoy, los señores James Robinson, José Antonio Campo, Darío Fajardo y Albert Berry. Y hay un invitado más en la mesa que es el señor Leonardo Villar. Él es economista y magíster en economía de la Universidad de los Andes. Gracias a una beca otorgada por el Banco de la República, ingresó a la Escuela de Economía en Londres, donde obtuvo un máster en economía y adelantó estudios doctorales. En el sector público se ha desempeñado como miembro de la Junta Directiva del Banco de la República, viceministro técnico del Ministerio de Hacienda y asesor del Consejo Directivo de Comercio Exterior. De igual forma, ha ocupado la vicepresidencia del Banco de Comercio Exterior, Bancoldex, y de la Asociación Bancaria de Colombia, así como el cargo de economista jefe y vicepresidente de Estrategias de Desarrollo y Políticas Públicas de la Corporación Andina de Fomento, CAF. En el ámbito académico, además de ser profesor e investigador de algunas de las más prestigiosas universidades del país, también ha escrito numerosos ensayos sobre macroeconomía, comercio exterior, política monetaria, cambiaria y financiera. Y Leonardo Villar también actualmente se desempeña como director ejecutivo de FEDesarrollo. Entonces les damos la bienvenida a todos. El debate va a ser moderado por el reconocido economista y profesor emérito de UTADEO, Salomón Kalmanovitz. Bueno, muchas gracias por haber permanecido después de una sesión bastante sesuda. Yo voy a hacer destacar puntos que me parecen fundamentales en cada presentación y le daré la palabra a Leonardo Villar, quien a nombre de FEDesarrollo es coorganizador de este evento, utilizando pues un dinero que legó Rodrigo Otero, el Alzheimer, muy interesado en propiciar espacios de diálogo como que Darío Fajardo le pareció tan importante, y es iniciativa de Rodrigo Otero crear más espacios de diálogo que logren digamos, contribuir a un debate argumentativo y no agresivo ni con balas. Bueno, la presentación de Robinson me parece a mí que es muy contundente, una lógica implacable al decir que la estructura política colombiana y el equilibrio que surge de ella hace muy difícil que pueda emprender acciones de política económica que sean verdaderamente efectivas. O sea, no tiene presencia en todo el territorio, comparte, digamos, el centro, comparte el poder con las élites locales. Las élites locales son terratenientes, otras son son crimen organizado. Con todas ellas se comparte el poder. Entonces, pues no se puede hacer todas estas cosas que nos parecen justas y necesarias, como una reforma agraria o como incluso devolver la tierra. Se ha visto que es muy difícil. Creo que solamente hay 300 casos y van 2 años de la ley de restitución de tierras. Y entonces él llega a la conclusión de que mejor hacer mal que bien, pues avanzar con lo que puede hacer, que es la educación, en la cual ha habido un avance importante, aunque más en cobertura que en calidad. Y bueno, cuando toque, digo yo, mejorar la calidad, se va a encontrar con los mismos problemas estructurales que él ha señalado, o sea, clientelismo, estructura clientelista de la política, y eso toca a los maestros y a la forma como se distribuyen los fondos de la educación y también los de la salud. Como él me tocó a mí en el tema del federalismo, que le parece uno de los causantes del problema de legitimar el uso de la violencia en la política, pues que ha habido un
una larga tradición de ser permisivo con la rebelión. Pues yo quiero señalarle que la centralización que vino después fue fallida, en el sentido de que no logró, pues tuvo que apoyarse en las mismas fuerzas políticas que existían antes. La centralización es fallida, pues no logró aumentar el recaudo tributario, al contrario, tuvo que resignarse a que la gente no pagara impuestos, a los ricos. Por lo menos los ricos liberales hubieran pagado impuestos bajo el federalismo, pero no lo hicieron, y pues un centralismo fallido que pues incluso no tuvo control militar de todo el territorio y apenas medio lo está logrando, y no es del todo claro. Pero pues digamos, el problema no estuvo en lo que hicieron los reformistas liberales del siglo XIX. Con relación a Ocampo, él ha presentado pues lo que pretende hacer, pues lo que la misión rural le dice al gobierno que debiera hacer. Pues es un enfoque interesante. Yo creo que lo destacado y que pone un poco en cuestión lo que dice Robinson, es de que se ha producido en los últimos 20 años una transformación muy interesante en el campo, con la proliferación de organizaciones locales que prometen ser un tejido democrático importante que pueda cambiar un poco ese equilibrio político tan estático como lo caracteriza Robinson, esa proliferación de instituciones locales y ONGs, y entonces eso podría ser una base social importante. Darío Fajardo también enfatizó mucho este tema de las zonas de reserva campesina y de las constituciones locales que podrían converger hacia una constitución nacional. Pero pues nuevamente yo creo que Robinson le diría que la estructura jerárquica de las FARC no garantiza de que haya una verdadera expresión de los intereses de los campesinos involucrados en las zonas que ellos controlan. Con relación a Albert Berry, pues Albert Berry hizo una crítica muy sutil de las posiciones de Robinson, al decir pues primero de que era posible todavía y más barato y factible impulsar la agricultura familiar, y segundo que la estrategia de la educación podría, pues que era muy compleja y que podría tomar un curso que no era el esperado, porque sobre todo aplicando al sector informal no se sabe para dónde coja. Y bueno, en la cuestión de los casos mostró cómo una estrategia basada en la agricultura familiar contra otra basada en la educación con recursos de rentas petroleras en ambos casos. En uno había terminado siendo digamos parte de un proceso de desarrollo muy rápido, con salarios más altos, porque la mano de obra no se iba a las ciudades en forma abrumadora, que es lo que ya ocurrió en Colombia, y que es una tara muy grande para poder lograr digamos, tener un desarrollo con pleno empleo o relativo pleno empleo y salarios crecientes, o que los salarios apropien la mayor productividad. Yo dejo acá, pues
a cada uno le pide su pequeño incentivo para hablar y entonces Leonardo tiene la palabra. Bueno, muchas gracias. Pues yo, ante todo quiero agradecerle a Salomón y a Jaime Tenjo por haberme invitado a este proceso de organización de esta conferencia y muy especialmente a Cecilia María Vélez, que me llamó inicialmente con la idea que ella había oído y yo también de Rodrigo Botero, de que debíamos promover conjuntamente desde FEDesarrollo. Ella hace parte del Consejo Directivo de FEDesarrollo, aparte de ser la rectora de la universidad, debíamos promover precisamente esos espacios de interlocución entre posiciones aparentemente irreconciliables, que muchas veces no lo son, y esos espacios de interlocución, Rodrigo Botero me ha dicho, busquémoslos permanentemente y tratemos de estimularlos en debates en Colombia, y ese es un papel muy importante para FEDesarrollo. Cecilia María me llamó y me dijo, aquí hay una oportunidad, y esa oportunidad tenía mucho que ver en el momento con el debate que se generó alrededor del artículo que publicó Jim en El Espectador. Un artículo que despertó pasiones en Colombia, y despertó pasiones yo creo que intencionadas por Jim en que tenía frases muy provocativas y que posiblemente esta mañana se han discutido, como decía Salomón, de una manera muy sutil y sin la fuerza de las frases provocativas que había en el artículo y que había en muchas de las respuestas que se dieron a ese artículo por parte de muchos columnistas. Y yo simplemente quiero, tal vez con el ánimo de estimular el debate, mencionar algunas de las frases que había en ese artículo. Entre comillas decía, hay sociedades exitosas que resolvieron el problema rural ignorándolo y dejándolo marchitar. Es una frase donde se pierde toda la sutileza y es muy contundente. Y tenía un propósito muy claro del artículo, y era decir, mucho más importante que el tema rural es el tema de la educación. Es un tema, el tema de la educación que permita el desarrollo de una sociedad moderna, una sociedad industrializada, una sociedad parecida a lo que hoy son los países avanzados del mundo, que son algunos de esos que en su momento ignoraron el problema rural. Yo con esa referencia yo quisiera hacer 5 o 6 comentarios muy breves. Y el primero es que el tema de la educación, que no ha estado tan metido en el debate de hoy, aunque se ha mencionado especialmente por parte de Albert, yo personalmente creo que es algo tan importante que no amerita defenderlo reduciendo la importancia a otro tema. Es tan importante, a mi juicio, es tan verificado el impacto positivo sobre el crecimiento, sobre el desarrollo, y más allá del impacto sobre ingresos que pueda tener, incluso si llegaron a verlo, está tal el impacto sobre desarrollo personal, sobre desarrollo social que tiene la educación, que creo que no puede ser cuestionado. Y yo creo que cuando empiezan a hablar del campo, lo que surge son las dudas de cómo hacer una educación adaptada para el campo, una educación que llegue a los pobladores del campo con todas las dificultades que implica una población dispersa y unos sistemas como los que ha tratado de resolver el esquema de escuela nueva en Colombia, que le toca juntar a niños de varios niveles educativos en el mismo salón y tener un profesor que los trata de atender a todos al tiempo, y cómo lograr que eso redunde después en unos niños que tengan posibilidades de no quedarse en el mismo tipo de vida de sus papás, sino que puedan pasar a niveles digamos de ingreso y de desarrollo en todos sentidos mayores hacia el futuro. Pero en ese sentido creo que mi punto de partida de la discusión es, si el tema es resaltar la educación, eso no debería ser
un argumento para minimizar o para argumentar sobre la importancia o no de las políticas agropecuarias y rurales. Y yo creo que en eso podría haber un consenso fácilmente de que la educación en sí misma tiene las ventajas que se requieren. ¿Y por qué no se pueden abandonar los temas rurales y los temas agropecuarios? Yo creo que hay dos enfoques totalmente distintos y ambos válidos y complementarios, y uno es el desarrollo agropecuario. El desarrollo agropecuario en cualquier país que tenga un mínimo de tierras, pues en Inglaterra, en Estados Unidos y por supuesto en Colombia, la capacidad de crecimiento económico a través de la agricultura es muy importante y no puede ser despreciada. El peso de la agricultura es grande y sigue siendo grande en muchos de esos países. Por supuesto que otros sectores crecen más y por supuesto que la agricultura va perdiendo participación en el PIB, pero el sector agropecuario sigue siendo importante, y creo que un tema que es muy importante discutir, y yo siento que esta mañana no ha sido de golpe suficientemente discutido, es que Colombia se ha quedado rezagado en su desarrollo agrícola con respecto no solamente a países desarrollados, sino a América Latina. Colombia en muchos sentidos ha progresado a la par o mejor que el resto de América Latina, pero Colombia se quedó totalmente rezagada en su desarrollo agropecuario y en particular el desarrollo de la productividad agropecuaria, el desarrollo de la productividad en Brasil, en café, en muchísimos otros productos, el de Paraguay, el de Uruguay, el de Argentina en trigo, en soja, el de Chile en las frutas, el de Perú en hortalizas. Es algo que nos está dejando totalmente rezagados en Colombia, con la idea de que es un sector que no nos atrevemos a tocar. Es un sector sobre el cual las políticas están totalmente obsoletas, un sector donde, por ejemplo, en café todavía la posición que tiene la Federación de Cafeteros es prohibir la producción de cafés robustas, prohibirla, porque de golpe ese café no le va a gustar en el resto del mundo, y no podemos rotular el café colombiano si está con mezcla de robustas, que es el que están usando los mejores cafés del mundo en este momento. Los mejores cafés para el consumidor usan robustas en este momento, y Colombia lo ha dejado de producir, y mientras Brasil, que entró en un proceso de modernización con cafés robustas y está produciendo el doble de lo que producía hace 20 años, Colombia se quedó con el mismo nivel de producción, pero con unos ingresos que se le cayeron. Entonces, ahí hay un tema productivo importante y que no se puede obviar, pero además hay un tema social donde no se puede pensar que simplemente hay una población que va a ir desapareciendo porque va mirándose las ciudades. Es cierto que la participación de la población rural se va a ir reduciendo. Las proyecciones que yo conozco indican que si hoy tenemos unos 12 millones de personas en el campo, muy probablemente hacia mediados de este siglo, esa población se va a reducir por ahí a 9 millones de personas, efectivamente va a irse reduciendo, y como porcentaje de la población total hoy el 20%, posiblemente va a ser el 12%, pero ese 12% son 9 millones de personas, es una cantidad de gente en una proyección a 35 años, y esa gente tiene que tener unas fuentes de ingresos, tiene que tener una sostenibilidad económica sobre la cual hay que pensar mucho, y ahí vienen todos los temas de cómo apoyar el desarrollo de esa población, donde hay muchos elementos de desarrollo productivo, de desarrollo tecnológico, de desarrollo de apoyo de los gobiernos en materia de carreteras terciarias, de innovación, de semillas, de distritos de riego, de una cantidad de políticas que tienen que surgir de alguna manera y que no puede ser la solución simplemente olvidarse y pensar que el desarrollo va a ser un desarrollo urbano. Y yo creo que ahí hay un reto muy grande, y yo quiero alrededor de ese reto mencionar un tema particular que a mí me parece de gran importancia, y es que en el campo, por muchas razones, en parte por la violencia, se ha ido concentrando la población vieja, y cada vez quizás se concentra más en algunas zonas del país una población vieja que cuida a los niños, porque la población en edad de trabajar se ha ido hacia las ciudades. Pero esa población vieja
es una población que representa la mayor pobreza de este país. Y creo que, y de golpe no sentí suficiente énfasis en este tema, en lo de la misión rural, esa población vieja no tiene pensiones, por ejemplo. Menos del 7% de la población vieja en Colombia rural tiene una pensión, mientras en las ciudades puede ser el 33% o 37% de la población urbana que tiene pensión, en el campo menos del 7% tiene una pensión. Ahí el tema de la educación es un tema que no nos va a ayudar mucho, digámoslo así. Entonces creo que es importante pensar en el desarrollo de sistemas de pensiones no contributivas, que es una política asistencial en parte, pero que probablemente es indispensable. Y quiero mencionar un tema que es distintivo de Colombia. Colombia es un país donde la población vieja, la población mayor de 60 años, tiene unos niveles de pobreza que son más o menos el doble de los niveles de pobreza generales del país. Eso no es algo general en los países desarrollados, es lo contrario, los viejos son los ricos. Y en América Latina los indicadores de pobreza entre los viejos son más o menos parecidos a los indicadores generales de pobreza de las sociedades, en parte porque hay muchos esquemas de apoyo a la vejez que se han ido desarrollando con pensiones no contributivas en todos los países de América Latina, que Colombia los tiene totalmente subdesarrollados para los estándares regionales. Entonces creo que trabajar en ese frente es algo importante y por supuesto en los otros temas. También menciono el último, que es el tema del mercado laboral, y ahí una diferencia frente a José Antonio. Yo creo que uno de los problemas graves de desarrollo productivo en el campo es la ausencia de un mercado laboral que funcione. Y yo entiendo que, como decía José Antonio, incluso la SAC dice que se puede aumentar el salario mínimo. Pues sí, porque no les importa para nada. Es que en el campo menos del 7% de la población cotiza pensiones o cotiza salud. Es absolutamente irrelevante hablar del salario mínimo cuando no se paga. Entonces uno negocia, uno dice que sí, que lo aumenten, si no lo van a pagar. Yo preferiría que se pagara, que fuera mucho más generalizado un salario apropiado, digamos, más acorde con los niveles del campo, pero que fuera acompañado de aportes pensionales, de aportes a salud, de apoyos de seguridad social, aunque hubiera que reconocer que el nivel de ingreso en el campo es más bajo y que el nivel de salario mínimo posiblemente tendría que ser un poco más bajo, porque el nivel de salario mínimo de Colombia es mayor que el nivel de salario promedio del campo en Colombia, y es muy difícil poner como mínimo algo que es mayor al promedio. Entonces yo creo que ahí sí hay una diferencia sobre la política de salario mínimo que quisiera dejar tal vez para ahí. Bueno, gracias Leonardo. Cada uno va a tener 10 minutos para puntualizar sus argumentos y tenemos que dejar el salón a las 12:50, que hay otro evento. Entonces eso nos pone un límite a las intervenciones. Y entonces, Robinson, por favor. So, okay, voy a hablar en inglés otra vez, qué pena. Let me talk a little bit about that article, can I, since you raised it. My concern, in Colombia is that the country endlessly goes down the same road. And, so I just wanted to ask, why do you think it's different this time? Why is it different? Why is it that agrarian reform failed in the 1960s? Why is it that the Ley de Víctimas can't be implemented? Why was the Plan Pacífico never implemented? Why is it that the Plan de Rehabilitación, the Plan de Reconsolidación, what happened to that? Nothing happened, nothing happened. Nothing changed in rural Colombia. There was no legacy of that, because it's never thinking about the politics, the underlying politics. It's not the lack of vision or plans or clever people in Plan Nación that stops these things happening. The politics is just not there to implement them.
So if you want to have rural reform or agrarian reform, then I want you to tell me, why is the politics consistent with that happening now when in Colombia it has never been consistent? Carlos Lleras understood that. Carlos Lleras understood that, and he tried a new strategy. He created ANUC. He said, okay, let's mobilize the campesinos. Let's push from the bottom. And it was brilliantly successful. It was so successful, it scared the hell out of the entire political class, and they had to get rid of it. So, there were lots of problems with ANUC about the interface between ANUC and the state, and there were many problems. But I just don't see, when I look at Colombia, I don't see the politics is there to change this history of failed implementation, failed plan, failed agrarian reform, failed plan de reconciliación, failed plan de rehabilitación. And why did those plans fail? Because nobody in the central state had any incentive to make it happen. They couldn't build a road to La Macarena. And the Macarena, they took the American ambassador, the British ambassador, everybody went to see the great plan de reconciliación. Where was the road? There's no road, because the people in the central state in Bogota have no interest in building a road to La Macarena. Who cares about La Macarena? Why is there no road to Quibdó or no road to Buenaventura? That's about the politics. So what I was just trying to encourage was, let's do some lateral thinking. Let's do some lateral thinking about what the problems are and what the solution might be. And I do agree that the negotiation with the FARC is a chance to change things. If you look at the history of Colombia and you asked, when did things change? The 1991 Constitution changed lots of things. Why is President Uribe not in power still? Because of the 1991 Constitution put so many checks and balances in place, he couldn't overrule them. Why was there a big expansion of healthcare in the 1991 Constitution? Why were indigenous people and Afro-Colombians' rights recognized? The 1991 Constitution. What explains massive expansion of secondary education in Colombia in the last 50 years? The National Front after la violencia. The elites panicked that the system was unstable, so they had to try to make it more inclusive. In 1991, the elites panicked. They had to make the system more inclusive. But I would say, I think so the idea of having a constitution, that's an interesting idea, but I would ask, who's in the constitution? One of the secrets of the 1991 constitution was that M19 had a third of the delegates. There were a third of the delegates who were actually committed to a more inclusive vision of Colombia. But who's going to be in the new constitutional convention? The people from Sahagún? There's a lot of people in Colombia who are not very committed to a more inclusive model of society. So if I see the history of Colombia, I see Colombia struggling towards a more inclusive vision, struggling, and there's been triumphs and there's been successes along the way, and maybe there will be now, but I think that takes a lot of lateral thinking about what does the politics of that look like? What does the politics of resolving these problems in the rural area look like? And that can't be the traditional model, because the traditional model has failed over and over again. It has to be a different sort of model, it seems to me. And I don't know if that model is reservas campesinas. I don't understand enough about how that works institutionally, but I think it takes a lot of lateral thinking about how this problem can be solved. And what I pointed out, if you look at the history of my own country, which is England, you look at the history of other countries, the English never solved their agrarian problem. The English had expropriation, they had enclosures, they had landed elites, they had all sorts of things. They just moved on. They found a way of moving on. Now, I know people don't like that idea, but other societies moved on too. When I was a kid, I lived in Barbados. You go to Barbados today, the white people own all the land still, sugarcane plantations, they own all the land. But the black people moved on and they said, okay, forget that, let the white people keep the sugar plantation, we'll do something else. So I'm not saying that's the model Colombia should adopt. I'm just saying we need lateral thinking, and I think this is, this way I talked about education. I'm not saying education is easy to solve too. There's lots of clientelism in education. There's terrible problems with getting quality of education in Colombia. And, resources are scarce. If you want to spend money on education, that comes out of the government budget constraint. Okay, fine. But at least
those type of resources are reproducible. You know, you can produce more wealth, you can raise taxes, but land is not reproducible. You know, land just sits there. So I've always thought land is just so conflictual. You know, the issue of land, who has land, redistributing land, defining rights to land. Maybe you have to solve that problem, but it's so conflictual. And that's what I was pointing out, that this education is not only good, but it's less conflictual. You know, I can have education, and Jose Antonio can have education, and we can all have education, and that's not in conflict, you know. But I have the land, he can't have the land. He has the land, I can't have the land. That's all I was saying. So I don't have a plan for Colombia. I don't have a solution. That's for politicians, it's for civil servants, it's for civil society, it's for Colombians to come up with a plan. I just am very afraid that the way I see things now is reproducing things that have happened so many times in Colombia without a new vision or without any vision for why that hasn't worked in the past. And so I fear it won't work again. You know, the FARC can demobilize, you know, the EPL demobilized, M19 demobilized, you know, Guadalupe Salcedo demobilized. It's not the first time combatants have demobilized in Colombian history without fundamental change taking place. So, you know, I love this idea that the negotiation with the FARC is a time to rethink the society, or, you know, think about a new society, as Professor Fajardo said. You know, I think that's great, but, you know, I don't see the politics of how that can be achieved. Perhaps he's right. Perhaps what's needed is a national discussion. You know, it's a national discussion about the problems in the country and the possibilities for a different sort of Colombia. I don't know how that can be achieved, but I don't see the current politics achieving it. You know, think about my last slide with President Santos in Buenaventura. I think he just doesn't grasp what this country needs. Thank you. Bueno, yo creí que Jim no iba a mencionar el tema de su artículo en El Espectador, sobre el cual yo escribí con otro colega de la Misión Rural una visión totalmente alternativa. Y lo vuelvo a decir aquí, en este país, en muchas, no en todo, digamos, este país ya tiene un sector rural con múltiples actores. Aquí hay una agricultura, digamos, comercial, empresarial exitosa en algunas zonas del país, como la hay gran propiedad poco productiva, ganadería extensiva, excesivamente extensiva. Hay pequeña producción extremadamente efectiva. Este país, por ejemplo, con todos sus horrores y con todas las deficiencias de las instituciones respectivas, construyó una caficultura basada en pequeña y mediana producción, que todavía produce lo que todo el mundo reconoce como el mejor café del mundo. Entonces no es tan, o sea, no es, pero al mismo tiempo hay otra pequeña producción extremadamente atrasada, digamos, es un sector muy heterogéneo. Pero lo que es absolutamente claro es que en algunas regiones del país la tierra ha sido, sigue siendo, y si no se resuelve el bendito problema de la tierra, seguirá siendo fuente de conflicto. Entonces yo creo que ese es un tema que no sé, porque a los que hemos vivido en este país, ese es un tema que hay que resolver, eso es parte del problema. No podemos ignorarlo. Es cierto, los ingleses lo ignoraron, como lo dijimos en el artículo con Julio Verdegué, hicieron una reforma agraria a través de Estados Unidos. Allá se fueron a Estados Unidos los que querían tierra. Esa fue la reforma agraria inglesa. Eso fue lo que dijimos. Y donde no hubo reforma agraria, que fue en el sur de Estados Unidos, tuvieron que emigrar hacia el norte, donde tenían más oportunidades, y no han resuelto el bendito problema de la discriminación racial en Estados Unidos. Entonces no han resuelto el problema. Eso ha estado evidente en los últimos días, pese a que Estados Unidos eligió un presidente negro, digamos. Entonces, los problemas históricos, yo sé, los ingleses los resolvieron por otra vía, a través del surgimiento del sindicalismo,
que introdujo la socialdemocracia y una reforma y elementos de equidad que el sistema agrario tradicional inglés no resolvió. Porque Inglaterra, perdón, Jim, es una ciudad excluyente, muy excluyente, hasta que el sindicalismo triunfó e introdujo reformas. Entonces yo en eso siempre he diferido de la visión de que Inglaterra fue una sociedad incluyente. Es una ciudad excluyente, basta leer todos los escritos sobre la clase obrera durante la Revolución Industrial que me tocó leer como estudiante en gran escala, hasta hice un ensayo sobre el particular. O sea, no, entonces el problema lo resolvieron de otra manera. Sí, ignoraron el problema agrario, quizá lo empeoraron, pero tuvieron esa válvula de escape que fue ir a Estados Unidos, donde, digamos, consiguieron tierra, los que querían tierra, y consiguieron oportunidades. Entonces, no sé, yo difiero. En este país, en muchas zonas de este país, hay que resolver el problema agrario. Y eso pasa por el tema de la tierra. Hasta que no se resuelva ese problema, este país no va a tener paz. Esa es la visión que yo comparto. Ahora, este es un país con una heterogeneidad regional. Hay muchas regiones, incluso donde la tierra es altamente desigual, y no hay conflicto por la tierra, ¿no es cierto? Entonces, digamos, el problema no es de todo Colombia. Y bueno, por lo demás, digamos, como aquí el profesor Berry lo ha mostrado en muchos trabajos sobre muchos países, la pequeña propiedad es altamente productiva. Entonces hay muchas posibilidades de ofrecer oportunidades a la pequeña propiedad. Entonces yo por eso estaba tratando de evitar esta controversia, pero aquí mi amigo Jim la trajo, entonces me tocó hablar del tema. No, buenísimo. Debo decir digamos, sobre las anotaciones de Leonardo, digamos, yo tengo, bueno, digamos, la única estrategia básica de actividades públicas es lo que aprobamos nosotros sobre el tema de derechos sociales. Digamos, ahí hay muchos temas importantes, como digo, curiosamente en la misión, digamos, el tema educativo, ahí está la posición que hemos planteado, y en tema de salud, esa las presenté muy brevemente. Yo creo que una de las grandes virtudes de la Constitución del 91 ha sido la expansión del gasto social en zonas rurales, también en todo el país, pero las zonas rurales en particular, de tal manera que la brecha educativa y en salud rural urbana se ha reducido con la Constitución del 91 y con todos los defectos de nuestras instituciones, mi querido Jim. Lo hemos hecho. Entonces, hay problemas pendientes, hay muchos problemas pendientes, pero digamos, esos problemas, ahí tenemos nuestras propias propuestas. Curiosamente, no en contra de la visión de que de alguna manera el campo se está volviendo viejos y jóvenes, eso no es exactamente cierto. O sea, la estructura, digamos, de edades sí cambia, la población en edad productiva tiende a salir más, pero todavía queda muchísima del campo colombiano, incluso el peso de la tercera edad sigue siendo inferior al de las ciudades. Entonces, digamos, a largo plazo, digamos, este problema hay que resolverlo, pero nosotros por eso, en materia de pensiones no contributivas, más bien dijimos, eso hay que hacerlo gradualmente, porque hay otras prioridades antes de eso. Curiosamente, el tema de las pensiones, yo estoy de acuerdo con las pensiones no contributivas, o sea, creo que esa es una solución, digamos, ahí está más o menos la propuesta. Lo que pasa es que se propone hacerlo gradualmente por la gran demanda de recursos que hay para otros propósitos. Pero reitero, una de las cosas que es más evidente cuando uno mira las cifras del campo colombiano es que ha habido mucho más progreso gracias a la Constitución del 91, entre otras cosas, gracias a que hemos entrado en razón, digamos, de manejar algunos de estos temas. Ha habido mucho más avances con todos los horrores correspondientes, pero ha habido mucho más avance en materia social
en el campo colombiano que en materia productiva. Y ese es el, digamos, es el gran reto para adelante. Y curiosamente Colombia no era mala en materia productiva. Digamos, aquí el profesor Berry, que escribió, es el gran historiador, uno de los grandes historiadores de la agricultura colombiana, puede decirlo, pero Colombia no era, no tenía, estos últimos 25 años, más bien son una mancha negra en la historia agraria de Colombia. Este país no era malo en agricultura, éramos bastante buenos. O sea, lo que produjimos en café, por ejemplo, basado en pequeña y mediana producción, es digamos, una de las mejores caficulturas del mundo, con una institucionalidad que es, de pronto, con todos sus defectos, digamos, la mejor institucionalidad cafetera que uno pueda encontrar en cualquier país del mundo. Eso sí es reto a cualquiera que me diga qué institucionalidad cafetera es mejor que la de Colombia. Digamos que ese es un tema de controversia con otros digamos, informes, para ponerlo de alguna manera. Entonces, y más bien, el problema es que no hemos logrado construir algo similar para otras áreas de pequeña producción y que uno debería, por ejemplo, el cacao. Mucha gente habla del cacao en Colombia. Por eso digo yo, de pronto lo que necesitamos es la Federación de Cafeteros y Cacaoteros de Colombia, para que por lo menos una institucionalidad que ya existe pueda servir para desarrollar el cacao, que yo creo que es una gran potencialidad productiva de Colombia. Pero digamos, las otras que han surgido son más empresariales. Las que han tenido éxito en los últimos 25 años son netamente empresariales, son la palma africana y el azúcar. Digamos, son dos casos y el banano también sigue, digamos, son sectores empresariales. Entonces, ¿cómo tratar de reconstruir algo de pequeña producción altamente exitoso? Pues es un tema, es un desafío enorme. Y por eso, de alguna manera, para nosotros, el tema, digamos, lo que hablé hoy, digamos, en muchos malos cambios que hay que hacer en materia de la institucionalidad para promover la pequeña producción, porque en la parte social, mal que bien, hemos avanzado. Esa gráfica en que uno muestra, digamos, que mirado a través de ingresos, nos ha ido bastante mejor en el índice, de pobreza multidimensional, nos ha ido mucho mejor en materia social que en materia productiva. Entonces, por eso ahí yo creo que ese es un reto, y el reto en materia productiva para la pequeña producción colombiana rural es el reto más importante que existe en ese campo. Darío. Bueno, no es por decir que al caído caerle, pero me parece que el tema de la tierra definitivamente, y comparto la posición de José Antonio, hay que resolverlo en este país. Y yo no estaría de acuerdo, ni muchísimo menos, en que hiciéramos una especie de canje de educación por tierra. Necesitamos educación y tierra. Y necesitamos educación porque pues hay muchos ámbitos en donde es necesario proyectarla, pero hay un tema en el que Colombia tiene un espacio muy grande de recuperación y de ampliación, que es la agricultura, y yo hago referencia a la producción de alimentos nuevamente. Es decir, no es aceptable que nosotros, después de haber sido autosuficientes, como yo comentaba, estemos hoy en las condiciones en las que estamos. Ahora, es evidente que la transferencia de población rural hacia las ciudades ha generado nuevas demandas de alimentación, es decir, las canastas alimentarias de hoy efectivamente pues se han transformado mucho, pero allí también hay un espacio para que una población calificada pueda entrar en procesos de agregación de valor de la producción alimentaria. Es decir, yo veo que aquí hay un espacio fundamental que no tiene por qué desarticularse del campo. Ahora, hay otro tema que me parece importante, y recalcaría aquí el espíritu de diálogo democrático. José Antonio se va a aterrar, pero yo encontré un punto de contacto entre el informe y un documento que ha pasado un poco desapercibido
de el presidente de Fedegan, de la FORI. ¿En qué? Coinciden en que la FORI dice los ricos que derivan sus ingresos del campo no están en el campo, están en las ciudades. Y José Antonio señala, en el informe señala que la gente que tiene los mejores ingresos procedentes de actividades rurales no está en el campo. Ahora, eso lo pone a uno a pensar no solamente en términos de esta inequidad, sino también en términos del modelo de desarrollo. Y allí yo abro la conversación con el estudio del Banco Mundial más allá de la ciudad, porque se está aludiendo a un modelo de desarrollo que está profundizando las brechas entre el campo y la ciudad. Pero uno lo relaciona necesariamente con lo que uno pudiera considerar la espacialización de los procesos de concentración de capital. ¿En dónde se concentra el capital? En las ciudades. Y cualquier iniciativa que se tome hacia el campo, y ahí uno puede hacer el barrido de las políticas agrarias, acaba beneficiando a los sectores urbanos, pero no a los rurales. Es decir, en ningún momento uno ve que haya un proceso de acumulación que favorezca a los medios rurales. Y ahí es importante hacer una digresión con algo que no se mencionó en esta conversación de hoy: los cultivos de uso ilícito y el narcotráfico. Y vale la pena señalar esto, es inquietante, pero Colombia, en términos de competitividad, se hizo muy competitiva con el café, pero también muy competitiva con la producción de cocaína, competitiva en los mercados internacionales, por dos factores, en el caso de la cocaína, más otros, pero dos factores que son estratégicos. La primera, la participación en los costos de producción de la tierra de valor cero. ¿Dónde se produce la coca? La coca se produce en parques nacionales y en tierras baldías, lo que no agrega nada prácticamente a los costos de producción. Y el segundo componente es el componente del valor del trabajo de la cocaína, de la obtención de cocaína, de la obtención de la cocaína. Cero. ¿Quiénes son los productores de esas primeras fases, digamos, agrícolas de la hoja de coca? Campesinos, campesinos que están totalmente fuera del régimen salarial más excluyente, es decir, esa gente no gana, los estimativos que hay son salarios mínimos, lo que obtienen los pequeños productores. Entonces me parece que hay que tener en cuenta esa famosa competitividad, porque en el caso del café tenemos un tipo de circunstancias que lo hacen competitivo, gracias a que aquí hay una injerencia muy fuerte del sector privado y Estado allí. En el caso de la coca, porque hay otra estructura en la cual juegan muy bien el valor de la tierra, cero, y el valor de la mano de obra. Entonces yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta cuando pensemos en el campo y en la reconfiguración de las relaciones campo-ciudad. Es decir, el tema del valor agregado de la producción agrícola, el tema del valor de la tierra, y quiero enfatizar en el tema el enfoque de derechos que señala el informe de José Antonio, porque el informe de derechos focaliza particularmente el derecho a la alimentación. Lo que confusamente se denomina la seguridad alimentaria, que hoy en día me parece todavía más cuestionable como tal, porque no es un problema de que haya alimentos en el país, es un problema de que se produzcan alimentos y haya alimentos producidos en el país. Que me parece que esto le da una amplitud muy grande a la tarea de recomponer la estructura agraria, las estructuras de producción, el uso de los suelos. Es decir, nosotros tenemos que eliminar un sistema de acaparamiento de las tierras que no solamente ha generado, digamos, estas deformaciones inmensas en las relaciones políticas, sino que también está afectando, por una parte, el patrimonio ambiental del país, porque creo que es bueno señalarlo, la existencia del latifundio
del sistema del latifundio está presionando contra los ecosistemas más frágiles. Y en la medida en que persista, va a seguir esa presión contra esos ecosistemas. Pero por otra parte, está presionando contra la disponibilidad y el abastecimiento alimentario del país. Entonces yo creo que, primero, reconociendo el papel de la agricultura y del campo, y en segundo lugar, el papel estratégico que juega la actual estructura de la propiedad de la tierra, tenemos como tareas transformar esto. Y es una tarea, profesor Robinson, donde yo creo que no es educación en lugar de agricultura, sino agricultura y tierra más educación. Bueno, yo 3 o 4 comentarios breves. El primero, estuve tratando de hacer un cálculo cuando James mencionó el costo de un voto en Sucre. Entonces, y pensando un poco en el desarrollo de la forma de democracia de los países. Cuando yo era joven en una área rural del Canadá, el precio era de $5. Y tuvimos un amigo que pudo vender su voto a cada uno de los 3 partidos. Entonces él ganó 15. Yo creo que entonces no es, yo tengo mis años, pero no es tan en el pasado pues, ese tipo de elemento del sistema, comillas, democráticos del Canadá. Entonces, eso me lleva a mi segundo punto, cuestión, que tengo alrededor de la gran pregunta, Colombia realmente tiene que resolver los problemas de las áreas, del conflicto rural alrededor de la tierra. ¿Cuáles son las implicaciones de quién no? Entonces, para mí, una de las preguntas, y no tengo la más mínima idea de la respuesta, es ¿cuál es el costo psicológico, social, cultural en el futuro para Colombia de no resolverlo donde está el problema ahora? Yo creo que hay, casi por la lógica, tiene que haber problemas. Entonces uno hace comparaciones con Alemania. Alemania, ¿qué piensan los alemanes después de mirar lo que hicieron en los años 40? Yo tengo un amigo en Toronto que nunca va a volver a ese país porque le queda tan mal la impresión de ser miembro de esa sociedad. Entonces, por otra parte, hay muchos que realmente dicen, bueno, ese es el pasado, no fue culpa de mi generación. Entonces, para mí es una pregunta que hay que pensarlo realmente. No es económico en ningún sentido directo, pero sí esas cosas importan a muchos miembros de una sociedad. Ahora, una pregunta también como política o no económica por lo menos. Tenemos una multitud de aspectos heterogéneos, de elementos heterogéneos en el agro colombiano, y uno de los más interesantes es entre los grandes propietarios tenemos una gama total, desde los más legítimos, conciencia social, a los peores que se puede imaginar. Entonces, para mí una pregunta me parece muy interesante desde el lado político, pero también desde el lado social, es la relación entre ellos. Y yo sé que algunas personas en Colombia han estudiado la relación entre los terratenientes, mejor dicho, los ganaderos grandes que nunca se han metido en los masacres ni han tenido ninguna relación, y otros que sí. Entonces, ¿cuál es una pregunta cuando uno se considera las posibilidades de resolver el problema en Colombia? Es
la cuestión de alianzas, porque ha habido muchas alianzas entre los grandes terratenientes más o menos legítimos y los no legítimos. ¿Se puede romper ese? ¿En qué grado se puede romper? ¿De que a través de cuáles instrumentos económicos o políticos se puede romper? Y mi comentario final, sabemos y mucha gente aquí está muy consciente de que la idea de un impuesto sobre la tierra es una idea muy vieja en Colombia. Curry lo sugirió en su misión del Banco Mundial a finales de los años 40. En fin, está con nosotros todo el tiempo y tiene una lógica económica altísima. Y entonces yo me pregunto en qué grado un buen impuesto, si fuera posible aplicarlo tal vez gradualmente, tendría el impacto de dividir los grandes, buenos versus los malos, y los productivos versus los no productivos, etc. Todas preguntas. Bueno, muchas gracias. Un estudiante de Jim decía que Jim había dado papaya al haber escrito ese par de artículos, y yo le digo, no, pues no dio papaya, sino que nos puso a pensar y a pedirnos que no nos engañemos. Entonces, gracias por ese aporte a la discusión pública. Bueno, muchas gracias. I mean, that's a political project. I think. I don't think that's not necessarily a question that the academic can answer. You know, that's about political organisation. It's about politicians and social activists and organisers helping to produce a kind of interpretation of the problem. You know, like one of the things that I'm kind of very struck by in Colombia is that even sort of progressive politicians, you know, with progressive social agendas like Governor Fajardo in Antioquia, he doesn't really have an interpretation of what the problem with Colombia is. He says, you know, the problem is lack of education. And I agree, there's a lack of education and he's doing great things. But I don't think Colombia's problem is not lack of education. That's a symptom of their problems. So I think what's very necessary is just is for politicians and for social activists and journalists and people to try to clarify and identify what the problems are in Colombia and what the solution is. But the solution is political. You know, you can't get the people in Bogota, the politicians in Bogota or the people in Plan Nación to care about El Choco just by passing a law. You know, they have to be enforced, they have to be induced, they have to be incentivized. It has to be the politicians, the government have to want that to happen. They have to want it to happen. They won't have to make it happen. And that's about making democracy work better. It's about making civil society stronger, more active. It's about creating a public sphere, as I was saying, where people can really try to come up with an analysis of what Colombia's problems are and how to push in that direction. So you know, this is a democracy. I think there's plenty of scope for creating a different type of society, but people have to work collectively. They have to work together. They have to come up with a common project for that to happen. I think the biggest problem is the way the state works and the way politics work. Politics works in a very clientelistic, you know, dysfunctional way, and it does a very bad job of really implementing policies which are for the benefit of the average Colombian. And most Colombians find themselves very disempowered to change that situation because of clientelism, because there isn't a public sphere. There's no way of collectively identifying their problems. And, you know, every politician, you know, just is playing the same game. You know, I gave you, on my last slide, I gave the example from last October of President Santos. You know, President Santos, he should be showing leadership, not buying votes in the Choco. He has to show leadership. Where is the leadership, you know?
Bueno, todo esto son cuestiones de grado y yo creo que es obvio que el campesino típico no va a llegar a ese punto. Cuando ya tiene educación superior, lo más probable es que sale, porque yo creo que en 2 hectáreas, 3 hectáreas, 5 hectáreas no puede ganar la vida igual que en otra actividad urbana. Entonces, para mí, la importancia, una de las funciones de la educación superior para el campo es que los extensionistas, la gente que acompaña a la pequeña agricultura, ayudándoles con nuevas tecnologías, ese tipo de cosas, ellos necesitan una especialización, típicamente educación superior. Y en el mejor de los casos, y ojalá que esto pues está en camino en Colombia, pero no sé, algunos de los jóvenes, digamos, que ha pasado su juventud en la pequeña agricultura y la secundaria ahí en el pueblito, alcanzan a la educación superior y vuelven como extensionistas, porque son los mejores. Ellos intuyen cómo es la agricultura familiar porque lo han vivido. Entonces eso es más o menos el modelo en países como Estados Unidos, Canadá, algunos de los europeos. Los extensionistas tienen raíces en el campo y los que tratan con la pequeña agricultura deben, en el caso, digamos, preferido, deben tener raíces en la pequeña agricultura. Eso no quiere decir que un gran número, pero que algunos, un número significante de gente que representa el gobierno, el sector público en su relación con la agricultura pequeña, tenga raíces allá, eso sí es para mí muy importante y eso ha sido uno de los, digamos, deficiencias históricas en Colombia y muchos otros países. ¿Qué se propone? Bueno, lo que el gobierno nos ha pedido es plantear una estrategia de largo plazo para el campo colombiano y no es agropecuaria en ese sentido, por eso es rural o como se llama oficialmente para la transformación del campo. Entonces estamos mirando todas las dimensiones del desarrollo rural, la parte, por ejemplo, el ordenamiento territorial, el desarrollo social, el desarrollo productivo, la competitividad, la sostenibilidad ambiental y también las necesidades institucionales. Bueno, pasa por una mezcla de medidas que yo creo que muy integrales para el campo, que profundicen obviamente la acción de la política social, pero sobre todo den oportunidades productivas a las regiones que han sido escenarios del conflicto. Y eso pues tiene, como yo trataba de decir, es una estrategia integral, ¿no es cierto?, que incluye el financiamiento de proyectos de pequeña producción, acceso a tierras, acceso a crédito, acceso a tecnología, buenos sistemas de comercialización, que es una gran deficiencia de toda la pequeña producción en Colombia. Muy importante, vías terciarias, que es una de las grandes deficiencias del sector rural colombiano. Y, perdón, que no se me olvide, la asociatividad, porque nosotros creemos que en la pequeña producción esto pasa necesariamente por una cooperación entre los propios pequeños productores.